que para cuando el chico llegó a la sala del trono, ya estaban allí todos preparados. Los reyes, el primer ministro, los notables, la princesa, y el chico, el campesino, se quedó mirando a la princesa todo embelesado y le dijo que obviamente ella era la chica más bonita que había visto nunca y que siempre había estado enamorado de ella, bueno, él y todos los demás, claro, y que había estado todo aquel tiempo, mientras empezaron a llegar estrellas al reino, con el corazón en un puño, buscando como un loco la suya sin encontrarla, y pensando que en cualquier momento la princesa se iba a quedar boquiabierta con la estrella de otro. Por suerte eso no ocurrió y a él le dio tiempo de encontrar sus estrellas. Y aquí las tenía. Sacó el hatillo y de dentro del hatillo una manzana como las que salen en los cuentos, ya sabéis. Y aparte de la manzana, también sacó una navaja que le había regalado su abuelo. Los abuelos en los cuentos siempre regalan cosas buenas. El caso es que cuando la princesa vio la manzana, se quedó perpleja. ¿Una manzana? Anda, que no se había comido ella manzanas. Si la manzana es cosa sana. Y an apple a day keeps the doctor away. Y on entra la manzana, el metge es mordegana y muchos otros más. La princesa era muy lista, sabía muchas lenguas extranjeras y en casi todas había un refrán para exaltar las cualidades salutíferas de las manzanas. Y ella nunca había visto ninguna estrella dentro de una manzana. Probablemente todos los presentes pensaban igual que la princesa. El caso es que el chico abrió la navaja de su abuelo, cogió otra vez la manzana y la cortó, pero no como siempre se cortan las manzanas, sino justo al revés. Porque claro, si las cosas más cotidianas las hacemos siempre exactamente de la misma manera, aparte de aburrirnos bastante, es que siempre va a ocurrir lo mismo. Mientras que si alguna cosa cotidiana que la hacemos continuamente, normal, nos decidimos a hacerla de otra forma, a peligro de que nos sorprenda. Así que el chico cortó con su navaja la manzana al revés y se acercó a la princesa con sus dos estrellas. Y la princesa se quedó con la boca abierta y la manzana con las dos estrellas fue circulando de mano en mano entre todos los asistentes y todos fueron quedándose un momento con la boca abierta. Nunca habían visto dos estrellas dentro de una manzana. Ni qué decir tiene que se pusieron a aplaudir. Y la chica, la princesa, cuando los aplausos pararon, dijo contentísima que claro que se casaba ella con aquel campesino, que con los pocos medios que tenía hubiera sido capaz de encontrar no una estrella, sino dos, dentro de algo tan simple como una manzana, que no encontraría cuando tuviera más medios. Así que la princesa y aquel chico se casaron y, colorín colorado, este cuento se ha acabado finalmente. Y si os gustó, por favor, contadlo, que los cuentos son para eso, para irlos contando y irlos disfrutando. Y si nos queréis dejar alguna nota, pues hacerlo por ahí abajo o en la página de Facebook, donde más os apetezca, donde más os guste. Hasta el próximo cuento.